Olis. Si te hablara de dinosaurios, es muy probable que se te vengan a la mente ejemplos como el gigantesco Tyrannosaurus, el Spinosaurus o el pequeñín Velociraptor. Y es que si hay algo en lo que se parecen estos animales, es que los tres son dinosaurios terópodos. Un grupo de dinosaurios que usualmente se caracterizaban por ser carnívoros, caminar sobre dos patas e incluso presentar plumas. Lo primero que tienes que saber es que los terópodos pertenecen al grupo de los dinosaurios saurisquios, al igual que sus primos los sauropodomorfos, a los cuales ya les hice un video que aparecerá al final de este. Algunos sobrevivieron a la extinción del Cretácico y fueron domesticados por el hombre, mientras que otros incluso se mudaron a la Antártida a pelear con Batman. Pero lo que nos compete hoy en día es sobre el dónde y cuándo se originó este grupo de animales. No se sabe cuándo exactamente, pero los terópodos más antiguos registrados se encuentran en las formaciones de Ischigualasto, en Argentina, y la formación Santa María, en Brasil. En Ischigualasto se encuentran algunos animales insanos como el Herrerasaurus y el Sanjuansaurus, mientras que en la segunda formación se encuentra el Staurikosaurus. Aunque fueron de los primeros dinosaurios de la historia del mundo, lo cierto es que no la tuvieron nada fácil. Pangea era un supercontinente lleno de bestias como los pseudosuquios, como es el caso del enorme Leptosuchus de más o menos 1 tonelada, o también el Saurosuchus que pesaba cerca de 250 kilogramos. Sin embargo, los dinosaurios tenían una enorme ventaja sobre estos animales, y es que al poderse parar sobre dos patas, podían mantener los puntos vitales más alejados del abrasador suelo. Pero la competencia no se limitaba solo a ellos. Algunos terópodos posteriores como el Celophysis tuvieron que vérselas contra los primeros pterosaurios. Algunos ejemplares como el Eudimorphodon gobernaban los cielos y probablemente se convirtieron en un gran peligro para los dinosaurios de la época. En cambio, los ancestros de los mamíferos no destacaban, y todavía faltaba mucho para que pudieran competir contra los demás animales. Básicamente había un supercontinente y todos estaban luchando por ver quién se quedaba la mayor parte de la Tierra. Métele abogados y ya tienes un conflicto familiar a escala mundial. Sin embargo, la razón por la que los dinosaurios se convertirían en los dominantes del mundo es que hace 200 millones de años Pangea estaba separándose, siendo la posible causa de una extinción masiva que desequilibró los ecosistemas y abrió una puerta para que los dinosaurios se alzaran. Para el Jurásico, los terópodos ya se encontraban adaptados para vivir a climas de desiertos y otros hábitats similares. Un ejemplo sería el Celophysis, el cual es un pariente cercano del dinosaurio Dilophosaurus de la formación Cayenta. Y ya que hablamos de este, fue un terópodo de gran tamaño comparado con los que hemos visto anteriormente. De hecho, es probable que los primeros dinosaurios tetanuros y ceratosaurios tuvieran su origen a partir de los dilophosauridos. Como ejemplo de un tetanuro primitivo, tenemos al Cryolophosaurus, el cual contaba con una cresta en su frente similar a la de Dilophosaurus, mientras que del lado de los ceratosaurios destaca la presencia del Berberosaurus, que también tenía un tamaño comparable con el de Dilophosaurus. Un aspecto que rescatar de esta época, o sea hace 190 millones de años, es que todos los tipos de dinosaurios presentaban una tendencia hacia hacerse más grandes. Los terópodos sin duda no eran una excepción, de hecho fue un factor que sin duda pudo ayudarles a competir contra los demás grupos. Cabe aclarar que de los tetanuros se diversificaron los megalosaurios, alosaurios y celurosaurios. Por parte de los megalosaurios, estos se diversificaron hasta casi su extinción al final del Jurásico, donde solo alcanzó a sobrevivir el grupo de los espinosaurios. En el grupo de los alosaurios se encuentra el Allosaurus, siendo de los primeros terópodos grandes y robustos que existió, mientras que del grupo de los celurosaurios aparecieron los primeros tiranosaurios. Bueno, por el momento ya hemos hablado mucho de los terópodos grandotes, pero ¿qué hay de los más pequeñitos? La historia de los dromeosaurios inicia hace 165 millones de años, un poco antes de que apareciera el Allosaurus. Estos evolucionaron a partir de un ancestro de los maniraptores, un grupo del que hablaremos más adelante en el Cretácico. Y casi lo olvidaba. Los dromeosaurios pertenecen al grupo de los celurosaurios. Al final del Jurásico encontramos al Compsognathus, que se trataba de un pequeño depredador,
pero la verdadera estrella de esta época era el Archaeopteryx. Un pequeño dinosaurio carnívoro con alas y plumas que perteneció al grupo de las aves. Y sí, tal vez eres medio distraído y no te has dado cuenta, pero las aves son un tipo de dinosaurio terópodo. No obstante, existe un grupo de dinosaurio terópodo herbívoro que surgió a partir de un ancestro común con los maniraptores, siendo estos los tericinosaurios, un grupo de dinosaurios con garras de guadaña. Como ves, el Jurásico fue una época de grandes pasos evolutivos para los dinosaurios terópodos, pero ya toca avanzar a la última era del Mesozoico, donde de verdad los dinosaurios terópodos alcanzaron a ser los reyes del mundo. Hemos llegado al Cretácico, y agárrate porque acá se encuentra la parte gruesa del asunto. Lo primero que puedes notar es que los continentes ya se encuentran separados en varias piezas, con una forma más similar a los continentes de la actualidad. Al principio del Cretácico, los espinosaurios se encontraban diversificados en lo que sería Europa, siendo el Baryonyx de los ejemplares más antiguos del grupo. Mientras que los alosaurios originaron el grupo de los carcharodontosaurios, siendo un gran ejemplar el Concavenator. Cabe aclarar que los alosaurios desaparecieron totalmente en los continentes del norte. En África destacó el Carcharodontosaurus, mientras que en Sudamérica se encontraba el Gigantosaurus. Posteriormente, desaparecieron los últimos espinosaurios, y con ellos terminó el reinado de los megalosauridos. De hecho, es probable que el famoso Spinosaurus fuera de los últimos representantes del grupo. Ya para el final del Cretácico, son los tiranosaurios, como el Tyrannosaurus rex, los que terminan ocupando el rol de superdepredador en los ecosistemas. Hasta que... bueno, ya te la sabes, ¿no? Podría decirse que la caída del meteorito les terminó la partida. Por parte de los tericinosaurios, el principio del Cretácico se encuentra registrado por el Falcarius, Beipiaosaurus y el Martaraptor. De hecho, este último compartió hábitats con el Utahraptor, un dinosaurio que veremos más adelante. El grupo de los tericinosaurios vivió tanto en Norteamérica como en el este asiático, hasta hace 90 millones de años que los de Norteamérica se extinguen y solamente sobreviven los del este asiático. ¿El motivo? No se sabe. A día de hoy continúa siendo un misterio. Aunque recordemos que para esta época las plantas con flores, conocidas también como angiospermas, ya empezaban a diversificarse, por lo que es posible que algunas desarrollaran toxicidad. Lo importante es que el grupo de dinosaurio comienza a desaparecer, hasta que solo quedan dos linajes, uno originó al Nanchungosaurus y el otro al Tericinosaurus, un gigante que tenía las garras más grandes de todos los tericinosaurios. Finalmente, estos desaparecen durante la extinción del Cretácico con el impacto del meteorito. Pero ahora tenemos que regresar al comienzo del Cretácico para comprender la historia de los dromeosaurios. En Asia aparece el grupo Velociraptorine y posteriormente surge el Utahraptor, un dromeosaurio de gran tamaño que vivió en Norteamérica. Mientras que los más pequeños como el Microraptor vivieron en China. Hace 110 millones de años, la separación de los bloques continentales de Norteamérica y Asia hace que estos dromeosaurios tomen caminos evolutivos distintos. Los dromeosaurios se diversificaron enormemente, como es el caso del Deinonychus, que vivía en hábitats desde semidesiertos hasta marismas. Pero fue durante la segunda mitad del Cretácico que los dromeosaurios se diversificaron todavía más. En Sudamérica coexistieron varios tipos del grupo Unenlagine, un grupo de dinosaurios de hocico alargado que posiblemente cazaban peces mientras caminaban en cuerpos de agua de baja profundidad. Mientras que el Hesperonychus, el último miembro del grupo de los microraptores, vivió en los bosques y marismas de Canadá. Por otro lado, el icónico Velociraptor habitó en Mongolia y China, asociado a hábitats desérticos, así como bosques secos y matorrales. Mientras que el Australoraptor, del grupo Unenlagine, habitó en Argentina y evolucionó en tamaño de forma independiente a otros dromeosaurios. Finalmente, los últimos dromeosaurios habitaron Norteamérica hasta que terminaron desapareciendo durante la extinción masiva del Cretácico, poniendo fin así al grupo de los dinosaurios terópodos. Bueno, en realidad no, el grupo de las aves logró sobrevivir a la extinción masiva, pero eso ya sería tema para otro video.
En esta ocasión, la historia de los dinosaurios terópodos no había nos ha llegado a su fin.